Ok, una cosa que se me está pasando. Me dijeron en la coordinación de matemáticas que en los horarios cálculo 2 tiene que aparecer o presencial o virtual. Y como lo queremos hacer híbrido, me dijeron que tenía que aparecer presencial para que me puedan asignar salón. Pregunta, ¿quiénes de aquí están interesados en inscribirla con nosotros, que estén seguros y que la llevarían en modo presencial? ¿Nada más? ¿6? Porque me preocupa que no se vaya a abrir el grupo. Es que todavía no han llegado todos. Nada más somos 22 ahorita y creo que algunos de los que Pero sí van por a ser estar. viernes, se me hace que ya no van a entrar muchos más. Jessica. Ok. Ahora, pregunta. O sea, bueno, ustedes la tendrán que inscribir. Ahora, en esta modalidad híbrida donde transmitiríamos la clase desde el salón, ¿quiénes la inscribirían? Levanten la mano, por favor. O sea, ¿quiénes la inscribirían en general? Todos, ajá, ¿quiénes inscribirían la materia de cálculo 2 con nosotros en esa modalidad híbrida, transmitiendo la clase desde el salón? Ah, ok, aquí 6 son más. Ok, bien. Es que me preocupa que aparezcan los horarios en modalidad presencial y que eso provoque que muy pocos se inscriban y que no se abra el grupo. Eso sería un desastre. Y es que ustedes tienen claro cómo lo queremos hacer, pero los compañeros que no conozcan nuestra forma de trabajar y que no supieron de la prueba y etcétera, de que ven solo la modalidad presencial en los horarios, ni siquiera se asomen en la presentación donde explicaría cómo vamos a trabajar. Eso es lo que me preocupa. Bueno. Profe, de hecho yo creo que ya creo que ya hasta le conseguí a alguien más. Perfecto. Sí, eso creo que va a ser importante de promocionar el curso. Voy a hacer un cartel que diga curso de cálculo 2, modalidad híbrido. Puedes asistir al salón en función de las condiciones sanitarias, y puedes llevar el curso en línea porque la clase se transmitirá y se grabará desde el salón, para que lo podamos difundir y lograr que el grupo se abra, que funcionemos bien y que la gente se entere. Y ahí sí les voy a pedir su ayuda para eso, ¿sale? Muy bien. ¿Pueden bajar la mano? Ah, ya nada más quedó. Sí, no, ya. ¿Pueden bajar la mano? Ok. Bueno. Vamos entonces con el tema de máximos y mínimos. Bien. Entonces, ¿cómo, si tenemos una función de un dominio en R a R, cómo podemos encontrar los valores extremos de F? Es decir, el máximo y el mínimo. A ver, ¿qué opinan? Pues con el teorema que demostramos la clase pasada podemos encontrar el punto en el que X alcanza su máximo o su mínimo, ¿no? Y nada más evaluamos la función en ese punto. ¿Cuál teorema? Pues Estás hablando de los puntos donde la derivada se hace cero, o sea, el teorema de Role y teorema de Fermat, y el que demostramos en el 2. El de Fermat, el ¿no? general,
Pues el de valor medio para la derivada nos dice que... Ese no nos va a servir. Ese no nos va a servir. Entonces es el Es el de... de Fermat, ¿no? Que nos Sí. dice que en los máximos y mínimos en intervalos abiertos, la derivada se anula, ¿verdad? O sea, si el máximo y el mínimo se alcanza en el dominio, de manera que el punto donde alcanzas el máximo y el mínimo está en un intervalo abierto que está contenido en el dominio, sabemos que ahí la derivada se va a anular, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el máximo y el mínimo no se alcanza en el interior del intervalo, sino en la orilla? Entonces tenemos que comparar, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, primero que nada tenemos que garantizar que la función tenga máximo y mínimo, ¿verdad? Entonces, primero, verificar que f tiene máximo y mínimo. Si no, ¿para qué lo buscamos, no? Uh-huh. Por ejemplo, si f es continua en un intervalo cerrado, sabemos que sí. Pero hay otros casos en donde también sabemos que alcanza su máximo y su mínimo, ¿verdad? En un ejemplo de alguna de las guías, ya no me acuerdo en cuál, tenían una función que el límite cuando x tendía a más o a menos infinito era 0 y podían garantizar, había otra condición por ahí, bueno, la función era continua, y podían garantizar que entonces la función alcanzaba, era positiva la función, y entonces podían garantizar que la función alcanzaba su máximo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Cuando tendía a más y a menos infinito, su límite era 0. Sí, sí, ajá, sí, había un ejercicio que decía que si la función estaba definida de R en R continua, positiva, y los límites cuando x tendía a más y a menos infinito era 0, entonces podías asegurar que la función alcanzara su máximo. Yo pensaría No, que es no, posible que la función se vaya hacia infinito en 0, por ejemplo. no, porque entonces Como... no sería continua en R, ¿no? tiene que ser continuo en R. Ok. Ajá, ok, bueno. ¿Sí les dejé ese ejercicio o no? Yo creo que sí. Vamos, que Mm, supongo que es de la silla 7, ¿no? Bueno, como que ya no está muy presente, ¿verdad? Es que se atravesan las vacaciones y ya se nos olvidó todo, ¿no? Bueno, Estuvo un poco después, sí. Entonces, una opción es, bueno, ya tienes tú, de entrada vamos a nosotros a trabajar ahorita con funciones continuas en un intervalo cerrado, ¿sale? Pero la idea ahora es utilizar funciones que sean la herramienta de la derivada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, definición, este símbolo C' sub D es el conjunto de funciones f es derivable en D. Denme un momento. Bien. Entonces, bueno, si se fijan, esta notación de la es
En tal caso decimos, lo voy a anotar en otra hoja, para que, pues, ahí ya me queda muy apretado. A ver, foto de esta primera hoja. Observación. Si F está en esta familia de funciones, decimos que F pertenece a la clase variables en D, ¿verdad? En D. Bien. ¿Me escuchan bien? ¿Se oye? Se trabó por un momento, pero Bravo, sí. profe. Sí. A ver. Pero sigue grabado. No. Va a ser una pesadilla. No. ¿Usted da otras clases todos los días o nada más nos da a nosotros? ¿Qué onda? ¿Sigue trabado? No, ya Ya lo no. escuché. A mí la imagen uno me A parece ver, trabado. bueno, Dale la pura imagen, pues. La hoja. Yo lo veo pixeleado, la dos, neta. por favor. Exacto, igual lo veo pixeleado. Sí, luego está pixelado, profe. Ya lo escuchamos bien, pero luego sí que bien pixelada. C' D es un Espera. conjunto de A ver funciones. si Ajá. Ok, va. Sí. C es un conjunto, nada más que se le suele decir clase. ¿Sale? Ah, porque, o sea, Bueno. es clase, eso es otra cosa más amplia que conjunto, ¿no? No, no. Una clase es un conjunto. ¿Sale? Bueno. O una familia de funciones. Lo que pasa es que una familia viene indexada. Los elementos de una familia vienen indexada. ¿Sale? Bueno. Ok, ya se oye bien, ¿verdad? Ya, profe. Ok, sale. Entonces, si nosotros queremos utilizar la primera derivada para identificar los máximos y los mínimos, entonces sí, vamos a empezar localizando los puntos críticos. Entonces, voy a poner ahorita como paso 1, ¿no? Pasos. Entonces, 1. Identificar. Bueno, voy a trabajar ahorita con funciones derivables en un intervalo cerrado. Entonces, paso 1, identificar los puntos críticos. Salud, profe. Gracias. Con la ecuación f' de x igual a 0. ¿Sale? Entonces, Pc de f es el conjunto de puntos críticos
de F. ¿Sale? El caso fácil es cuando es finito. Si hubiera una infinidad de puntos críticos, es un problema, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar caso fácil. Caso simple, le voy a poner aquí. El conjunto de puntos críticos de F es finito. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay de tres, ¿no? O el punto crítico es un máximo, o es un mínimo, o no es ninguno de los dos, ¿no? Exacto. Entonces, observación. Si, ¿qué le voy a poner? Y pertenece al conjunto de puntos críticos de la función, F puede tener un máximo o un mínimo local. Ahorita especificamos esto. En Y. O bien, no ser, o bien, o sea, puede tener en estos puntos, en los puntos críticos, un máximo o un mínimo local, o no. Lo voy a poner así, o no, ya. ¿Sale? O sea, suena raro, ¿no? ¿Puede pasar eso o no puede pasar? Pues sí, claro, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el chiste? Por ejemplo, a ver, si f de x es igual a x cúbica, entonces la derivada en 0 vale 0, ¿verdad? Y f no tiene máximo ni mínimo en 0. ¿Está claro? Pensando que x está, por ejemplo, en el intervalo -1, 1. ¿Sale? Entonces, ¿cómo queda aquí la gráfica de la f? Pues es algo así. El mínimo está en este lado de la curva, el máximo está acá, y aquí hay un punto crítico, pero aquí no hay ni máximo ni mínimo. ¿Verdad? O el otro ejemplo, el de las oscilaciones infinitas, ¿se acuerdan? Profe, pero ¿por qué dice que tiene máximo y mínimo ahí en esos puntos que marcó? ¿Qué pasó? ¿Por qué dice que tiene máximo y mínimo ahí en esos puntos? ¿No la función se va como a No, infinito? porque la x la estás tomando en este intervalo, mira. Ah, En este intervalo, la función alcanza su máximo y su mínimo porque es continuo en un intervalo cerrado y acotado, ¿verdad? Ah, va, sí, profe. Va. Bien, si tenemos una función como la de las oscilaciones infinitas que vimos ayer, como si f de x es igual a x cuadrada por seno de 1 entre x, para x, le voy a poner en un cierto intervalo ahorita, y luego les digo quién, y 0 si x vale 0. ¿Sale? Fíjense, vamos a pensar que el intervalo está hasta aquí, ¿no? El dominio llega hasta aquí. Entonces, fíjense que aquí en este dibujo, está trabado. Yo lo veo bien, no sé si los demás. No, está bien. Está bien. De hecho, se ve Ah. clarita la imagen y todo. No, entonces mi compu del escritorio ahora se trabó. No manches, no. A ver, No, pero sígale, que se ve muy bien. sí, espérenme. Es que se trabó la compu del escritorio, no sé por qué. Bueno, entonces, aquí me está
lo que no, espero que la grabación no se pare. Bueno, fíjense. A ver. Fíjense. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, lo estamos escuchando perfectamente. Ok, porque mi compu de escritorio sigue trabada. Fíjense que aquí el máximo podría ser estar en este punto y el mínimo a lo mejor por acá, ¿no? Ujú. ¿Y qué pasa en cero? En cero la función, la derivada en cero vale cero, lo argumentamos ayer. La derivada en cero vale cero. Fíjense que aquí, este tipo de cambios que tiene esta curva se llama punto de inflexión. Mañana que veamos concavidad voy a explicar qué es esto. El caso es que hay un cambio de concavidad. ¿A qué se refiere eso? Que del lado derecho, la x cúbica, la curva abre hacia arriba, es cóncava hacia arriba, y en los negativos la curva abre hacia abajo, es cóncava hacia abajo. ¿Lo ven? Sí. Ok. Y como hay un cambio de concavidad, por eso este punto aquí se llama punto de inflexión. Entonces, en los puntos críticos, las funciones pueden tener máximos o mínimos locales. Ahorita les digo a qué nos referimos con eso. O puede pasar esto. Ni máximo, ni mínimo locales, ni punto de inflexión. Esto en los polinomios no puede pasar. Quienes hayan hecho sí ven este pedazo de la hoja, ¿verdad? Sí. Sí, profe, ¿se ve todo bien? Bien. Quienes hayan hecho ejercicios en la prepa de encontrar máximos y mínimos, como solo trabajan polinomios, este comportamiento no puede pasar. Sí puede pasar que en los puntos críticos, donde la derivada se hace cero, haya un punto de inflexión. Esto no puede pasar, pero en general para funciones derivables sí puede haber este comportamiento, donde hay puntos donde la derivada se hace cero y ni se alcanza un máximo, ni un mínimo, ni hay punto de inflexión. ¿Sale? Bien, déjenles mando esta foto. Entonces los puntos donde las oscilaciones cambian como de sentido, por decirlo así, no son puntos de inflexión. A ver, otra vez. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí en esta función de x cuadrada por seno de 1 entre x, pues ya ve que va en oscilaciones, ¿no? Y las oscilaciones pues tienen como que una pancita arriba y otra pancita abajo. Esos puntos en donde cambia de arriba hacia abajo no son puntos de inflexión. Nada más es cuando, como lo define usted, cuando cambian de concavidad. No, a ver, déjame hacer esto. Yo digo que ahorita no te hagas bolas con lo de cambios de concavidad, porque eso lo vamos a discutir mañana. Ah, bueno. ¿Sale? Ahorita, ¿qué tenemos nada más hasta ahorita? Sabemos que en este tipo de curvas, aquí, hay un punto crítico, ¿sí o no? Sí. Ay, perdón. Ya hice mal el dibujo. Este no. Aquí hay un punto crítico, ¿sí o no? Esto por el teorema de Fermat. ¿Estás de acuerdo? Profe, Sí. Hey, es que ahorita se me fue el internet. ¿Me podría decir que era un punto de inflexión? no, Por a favor. ver. Eso lo vamos a discutir mañana. Ahorita olvídense de los puntos de inflexión. Ya, hagan de cuenta que Ah, no ok. dije nada. Si no, se me van a hacer bolas.
¿Sale? Sí, profe. Va, profe. Entonces, ¿qué ocurre? Que simplemente lo que sí es importante es que este es un punto crítico. Ay, crítico. Tanto este como este, ¿verdad? Pero en este ejemplo, ni es máximo ni es mínimo, y en este ejemplo tampoco. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. De estos dos ejemplos, del X cúbica y de estas oscilaciones infinitas, lo importante es que en los puntos críticos no necesariamente hay este comportamiento o este comportamiento. Pueden pasar este comportamiento o este comportamiento. Pues de ahí, viendo lo que podríamos concluir es que justamente todo máximo y mínimo es un punto crítico, pero no todo punto crítico es un máximo ni un mínimo. Máximo y mínimo local, sí. Entonces voy con eso. A ver, Ok. observación. En la función f de x igual a x cuadrada con x en el menos 1, 1, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el máximo de los valores de la función? 1. Es 1. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Quién sabe qué le pasó a mi compu? Como que me está, o me están hackeando, o no sé qué. Espero que no. Me A abrió nosotros le una avisamos que ventana de esas de anuncios de loterías y cosas así. no vaya a ser. A ver, estoy cerrando todo en mi compu de escritorio, a ver si... ¿A ustedes les indica que se sigue grabando la sesión? Sí, Sí. Sí, sale Ok. grabando. Bien. Voy a reiniciar mi compu de escritorio porque está así como muy trabada. Cuando termine la clase, páseme esta también, porque ¿Cómo? que me pase esta clase también para que también le quite las partes de problemas técnicos. Aunque Creo ahora que creo que hay conmigo, menos, ¿no? la otra, Bueno, a ver. Ok, fíjense que el máximo es 1. ¿En qué punto se alcanza el máximo? En los extremos. En menos 1 y en 1, ¿verdad? ¿Cuánto vale la derivada de la función? Pues 2x. ¿Cuánto vale la derivada en los puntos donde alcanza el máximo? Pues menos 2 y 2, ¿verdad? Que es diferente de 0. ¿Lo ven? Sí. Entonces, ¿por qué pasó esto? Pues porque el máximo se alcanzó en la orilla del intervalo. La derivada no se tuvo que anular porque el máximo se alcanzó en la orilla del intervalo. ¿Quedó claro? Mientras que el mínimo de la función, de los valores de la función, ¿cuánto es? 0. 0. Y f alcanza el mínimo ¿en dónde? Cero. En 0. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto vale la derivada en 0? 0. ¿Por qué? Bueno,
Porque este mínimo cumple las condiciones del teorema de Fermat que se alcanza en el interior. Entonces, Sí. ¿qué pasa si una curva tiene varias cosas así? Por ejemplo, a ver, ahorita les pongo un ejemplo, un dibujo. Ok. ¿Qué pasa si la función fuera, por ejemplo, algo así? Voy a poner acá. Sí. ¿Cuáles son los puntos críticos de la función? Pues estos tres, ¿verdad? ¿Lo ven o no? Sí, ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Me escuchan? sí, sí, Ok. ¿Están de acuerdo que en estos tres puntos la función tiene un punto crítico? Es en Sí. donde la tangente se hace horizontal, ¿verdad? sí. Ok. Entonces, fíjense que aquí, en este punto crítico, este no es el mínimo de la función en todo el dominio. Bajé esta parte de la curva para que el mínimo esté acá. ¿Sale? Sin embargo, si ustedes se fijan en una vecindad del punto, si ustedes se fijan en los valores de f en una vecindad de este punto, esto sí es un mínimo de la función en este intervalo. ¿Lo ven? Sí. Sí. Sí, Fíjense que aquí hay dos máximos locales. En esta vecindad, esta altura es el valor máximo en este intervalo, mientras que este otro es un máximo local, es decir, es el máximo de la función en este intervalo. Sin embargo, el Entonces, el otro también máximo era de la mínimo local. función se alcanza. Este es mínimo local, máximo local, pero el máximo de la función en todo el intervalo AB está aquí. O sea, a veces un máximo local puede ser el máximo de la función en todo el dominio. En este caso, este es un mínimo local, pero no es el mínimo de la función en todo el dominio. El mínimo global de todo el dominio está hasta acá. Y Que ni aquí siquiera es la un función no punto tiene un punto crítico. ¿Y por qué pasó eso? Porque el mínimo lo está alcanzando en la orilla. ¿Se entendió? O sea, si el mínimo lo alcanza en la orilla, puede o puede que no sea punto crítico, ¿no? Ajá, exacto. Puede Pero o no si lo ser punto alcanza en crítico en la algún orilla. punto del centro, entonces sí es punto crítico, a fuerzas, ¿no? Porque A no hay otra fuerza. manera. Exacto. Pero entonces lo que vamos a hacer es definir qué cosa es un máximo local y un mínimo local de una función. ¿Sale? Y entonces, definición. Sea f una función de un dominio en R a R. ¿Sale? 1. Decimos que f tiene un máximo local en X0 si existe una vecindad al que f, bueno, primero, antes de f, tal que la vecindad de radio epsilon con centro en X0 está en el dominio de la función.
y F y F tiene un no tiene un máximo. Lo voy a poner así. Y F de X0 es igual al máximo de la función, de los valores de la función, cuando la X está en la vecindad de radio epsilon con centro en X0. ¿Se entendió? Sí. Y 2. F tiene un mínimo local en X0 si existe una vecindad tal que la vecindad está en el dominio y F de X0 es el mínimo de los valores de la función cuando la X está en esta vecindad. ¿Sale? Entonces, ahora sí ya está claro qué cosa es un máximo y un mínimo local. Ok, ok. Sí. Sí, profe. Bien. Ok. Entonces, en nuestro procedimiento para encontrar los valores extremos, primero vamos a encontrar los puntos críticos. Y estamos en el caso simple en donde la función tiene una cantidad finita de puntos críticos. ¿Vale? ¿Y qué hacemos después? Entonces, luego voy a hacer una lista del procedimiento para que quede en resumen. Y que quede más claro. Pero la segunda parte es clasificar los puntos críticos de F, identificando máximos y mínimos locales. ¿Sabe? Entonces, vamos a decir que ML de F es el conjunto de puntos en el dominio de la función tal que X es máximo local, no, en D, X, perdón, por estos errores. F tiene un máximo local en X. O sea, identificamos los puntos en donde la función tiene un máximo local. ¿Vamos bien? Ajá. Hola. ¿Ok? Aquí estamos, aquí estamos. Sí. Bien. Y vamos a llamar ML de F minúscula al conjunto de puntos en el dominio tal que F tiene un mínimo local en X. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿cuál es la tercera parte del procedimiento? Pues ya que tienes identificados los máximos locales y los mínimos locales, ¿cuál va a ser el máximo este, M mayúscula, que es el máximo de los valores de la función en todo el dominio que era el intervalo AB, ¿sale? Y M minúscula es
el mínimo de la función en todo el intervalo AB, ¿qué va a pasar? Pues que entonces el máximo lo vamos a poder encontrar entre qué valores. Entre los máximos locales, ¿no? Y, muy bien, y Los extremos, la función evaluada a los extremos. eso, los extremos, ¿verdad? ¿Les queda claro? Oh, ya, sí. Sí, porque los extremos no son puntos críticos, ¿verdad? No necesariamente, pueden ser o no. Pero para asegurarte que lo tomes en cuenta, tienes que considerar el máximo entre quién. Entre f de x, donde la x está entre el conjunto de puntos donde hay máximos locales, o x está en la orilla del intervalo. ¿Verdad? Sí. ¿Se entendió? ¿Y quién va a ser el mínimo? Pues va a ser el mínimo de los valores de la función, pero ya nada más se toman los puntos en donde la función tiene un mínimo local o x es un extremo del intervalo. Pero fíjense que este conjunto de puntos, como estamos en el caso sencillo, como la función tiene una cantidad finita de puntos críticos, pues solo puede tener una cantidad finita de máximos locales. Como la función tiene una cantidad finita de puntos críticos, solo puede tener una cantidad finita de mínimos locales. De manera que este conjunto, ¿cómo saben que tiene máximo? Porque están tomando una cantidad finita de puntos. ¿En cuántos puntos hay máximo local? Estamos en el caso que esto es un conjunto finito y este es un conjunto finito. O sea, solamente tienen que comparar una cantidad finita de valores, eso siempre tiene máximo y con eso encuentran el máximo global. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí, se entendió. Vale. Entonces, resumiendo, ¿no? Bueno. Entonces, resumiendo. Procedimiento para encontrar los valores extremos de una función derivable. 1. Encontrar puntos críticos. 2. Clasificarlos en máximos y mínimos locales. 3. Comparar los valores de la función en los máximos y mínimos locales con f de A y f de B. Derivable en un intervalo cerrado AB, ¿verdad? Y ya. ¿Están de acuerdo? Sí, son pasos que tienen mucho sentido. Profe, con extremos se refiere a estos, ¿no? A los máximos y mínimos. Ajá. O sea, A no los las máximos. orillas del intervalo. Sí. Máximos y mínimos, pues no locales, ¿no? Sino
Los globales, sí. A ver, observación. Los valores extremos de F son el máximo y el mínimo en su dominio. El máximo y mínimo globales. También se les dice así, globales. ¿Sale? Para distinguirlos de los locales. ¿Sale? Pero no necesariamente, ¿no, profesor? Pueden ¿Qué? que sean, pueden que no. O sea, puede que sean los globales y puede que no lo sean, ¿o sí? No te entiendo. Estoy equivocado, o sea, Es que no entiendo tu pregunta. es que está afirmando que pues, los valores extremos son el máximo y el mínimo a fuerzas, pero eso puede no En su pasar. dominio. Pero incluso en su dominio puede no pasar, ¿no? No te entiendo. A ver, chica, ahorita si se me ocurre cómo explicar, lo digo. ¿Tu duda es qué cosas son los valores extremos de una función? No, o sea, que está afirmando que son el máximo y el mínimo en su dominio. Por eso, ¿tienes duda de qué es un valor extremo? Pues tal vez, a ver. Pues es eso. O sea, no sé qué idea tenías de lo que es un valor extremo, pero los valores extremos de una función son su máximo y su mínimo en todo el dominio. ¿Eso te causa duda, Gabriel? Ok. No. ¿Qué idea tenías tú de valor extremo? Pues que era la función evaluada en el extremo del intervalo del dominio, ¿no? No. Ok, entonces estaba mal yo. Sí, ya está. Ajá. Gracias. Ya estás confundiendo los valores extremos de la función con los extremos del dominio. Esa es otra cosa. ¿Ok? Okay. A ver, ahora sí. Lo voy a poner aquí, cuidado. Es diferente los valores extremos de F a los valores extremos de un intervalo. Los extremos de un intervalo son las orillas, ¿verdad? ¿Con eso está claro, Gabriel? Sí, creo que ya. Ok. Sí, Juan. Nada, es que había levantado la mano para decir lo que creía que estaba tratando de decir Gabriel, pero pues ya se resolvió. Sale. Pero la pregunta es, ¿cómo clasificas los puntos críticos para identificar los máximos y mínimos locales, no? Pues eso es, o sea, eso hay que hacerlo, pero ¿y cómo lo hacemos? Y como son locales, pues solamente necesitamos identificar a los máximos y mínimos locales entre los puntos críticos, ¿verdad? Por definición de máximo local, si en x0 tienes un máximo local, pues la función se va a tener que doblar así. ¿Sale? Como la función tiene una cantidad finita de puntos críticos, tiene que haber una vecindad en donde no solamente x0 es el valor máximo, sino que ya no hay más puntos críticos. En ese caso, el dibujo se ve así localmente. En chiquito se ve así. ¿Sale?
¿Y qué pasa con la derivada antes, en este intervalo especial? ¿Qué signo tiene la derivada? ¿En dónde? En este intervalo. En el intervalo, pues primero empieza siendo positiva, después llega a 0 y después ya se sigue siendo, se Y sigue. eso va a pasar siempre, ¿verdad? Pues, mire, yo pensaba eso hasta que usted llegó y nos dijo que puede la derivada de una función continua no ser continua. O sea, pero yo pensaría que sí, o sea, no tiene sentido que salte la derivada si la función no está saltando. Aquí va a ir del positivos, va a ir de positivos, pero bajando, 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 llegar a 0 y después seguir bajando por los Eso negativos. va a tener que pasar. En este caso, ¿cuál es este caso? Que tienes la función tiene una cantidad finita de puntos críticos. En x0 tienes un máximo local, entonces va a pasar eso que dices, que la derivada a la izquierda de x0 en ese intervalo va a ser positiva y a la derecha va a ser negativa, ¿no? En este intervalo, del lado izquierdo, la derivada es positiva y del lado izquierdo es negativa. Perdón, del lado derecho es negativa, del lado izquierdo es positiva. ¿Y qué pasa si tienes un mínimo local? En esta vecindad, ¿qué pasa? Que del lado izquierdo es negativa la derivada, ¿sí o no? Y del lado derecho va a ser positiva. Perdón, aquí sin x0, ¿eh? Esto va a ser positivo. ¿Se entendió? Y con esto puedes, utilizando el criterio, este es el criterio de la primera derivada para identificar máximos y mínimos locales. Pues vamos a enunciar eso. Profe, ¿lo podía volver a repetir, por favor? ¿Qué cosa? ¿Por qué es positiva y negativa la derivada? Ajá, mira. Tú sabes que es máximo local x0, ¿sale? Sí, Y sabes que la función tiene una cantidad finita de puntos críticos. Entonces tú te puedes tomar una vecindad en donde el único punto crítico es x0, es decir, la función es derivable. Quiere decir que en esta vecindad, el único punto donde la derivada se anula es x0. ¿Sale? sí. Pero además es máximo local. Quiere decir que la función toma su valor más grande aquí. ¿De acuerdo? La función no puede ser constante, porque entonces tendrías una infinidad de puntos críticos. ¿Estás de acuerdo? Sí, Entonces, la función va a tener que ser, para que aquí tengas un máximo local, a la izquierda la función tiene que crecer. No puede subir y bajar, porque si subiera y bajara, habría otro punto crítico y ¿sí lo ves? ajá. A la izquierda tiene que ser estrictamente creciente. Entonces la derivada es positiva. Entonces, porque en este caso tenemos un máximo, ¿no? Y la función ¿Sí? tiene que Y crecer luego, y luego exacto, decrecer, ¿no? y luego tiene que decrecer. ¿De acuerdo? Ah, ok. Gracias, profe. Entonces, fíjate cómo va el teorema, ¿eh? Teorema. Sea f una función de un dominio en R a R, derivable, con una cantidad finita de puntos críticos. ¿Sale? 1.
Si f tiene un máximo local en x0, entonces existe una vecindad tal que para toda x en el intervalo que va de x0 menos epsilon hasta x0, la derivada, ¿cuánto va a valer? Si tienes un máximo local, ¿cuánto tiene que valer la derivada? Menor que 0. En un máximo local a la izquierda del punto, ¿cómo tiene que ser la derivada? Negativa. Negativa. A ver. No, positiva. Eso, porque la función tiene que ser estrictamente creciente, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Y para toda x a la derecha del punto en esta vecindad, ¿cómo es la derivada? A la derecha del punto, en un máximo local. Negativa ahora sí. Negativa. Eso. Pregunta, ¿se vale el regreso? Si existe una vecindad en donde a la izquierda del punto la derivada es positiva y a la derecha del punto la derivada es negativa, ¿tienen un máximo local? No, no necesariamente. ¿Por qué? Yo digo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí, porque si la derivada es positiva en este intervalo, de acuerdo al teorema de ayer, la función es estrictamente creciente en este intervalo. Y si la derivada es negativa aquí, la función es estrictamente decreciente en este intervalo. No le queda más que tener un máximo local en x0. Entonces voy a tachar esta parte de aquí y le pongo un sí, solo sí, ¿lo ven? Pero todo esto tenemos que estar suponiendo que la función sea continua y derivable en todos sus puntos, ¿no? A ver. ¿Qué dice la hipótesis? Sí, no, está muy claro ahora visualmente, pero cuando lo preguntó, pues yo no había entendido si sí. Ok, pero está claro que necesitamos que sea derivable. Y por ser derivable en particular es continua, ¿verdad? ¿Sale? Y 2. F tiene un mínimo local en x0, sí, solo sí, ¿qué cosa? Existe epsilon positiva, Ajá. Tal tal que, que para toda x que esté en el intervalo x menos epsilon, coma x más epsilon. no x0, X0, ok. F' evaluada en esas x, a ver, tiene un mínimo, va a ser negativa. ajá. Y Y, el caso contrario, y para toda x que esté en el intervalo que sea x0, x0 más epsilon, pues ahora la derivada evaluada en esos puntos x va a ser positiva. muy bien. ¿Cómo ven? Ojo, porque esto se vale cuando la función tiene una cantidad finita de puntos críticos. Si no, no, ¿eh? En particular se vale para polinomios que no sean constantes. ¿Están de acuerdo? Bien. Este tipo de teoremas son los que se utilizan en un montón de aplicaciones. En actuaría, en física, en química, biología, en todos lados. Se busca optimizar funciones, encontrar sus valores máximos y sus mínimos. Cuando esas funciones son derivables, puedes usar el criterio de la primera derivada, que es usar este teorema para identificar los máximos y mínimos locales y luego hacer el resto del procedimiento que ya dijimos para encontrar los máximos y mínimos globales. Sí, Ángel. Nada más es una pequeña duda, que las funciones lineales tienen máximo o mínimo.
Depende. Acuérdate que esa pregunta en general depende del dominio, ¿verdad? Es que creo que recordar que esas funciones no alcanzaban máximo y mínimo, pero... En R, Ajá. salvo las constantes. Y la única constante que es lineal es la constante cero. Oh, ya. Gracias. Vale. Pero entonces, o sea, a lo que se refiere Marco cuando dice depende, pues es que en cualquier intervalo de reales, sí va a tener un máximo y un mínimo, va a tener el máximo Cerrado. y el mínimo. Intervalo cerrado, Intervalo cerrado. ¿verdad? Sí. Y acotado, ¿verdad? El intervalo. ¿Acotado? Pues Sí. 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 O sea, es que a veces a los intervalos, o sea, a los intervalos no acotados también se les suele llamar intervalos. Entonces, nada más por eso preciso, en intervalos cerrados y acotados, no solo las lineales, cualquier función continua tiene máximo y mínimo, ¿verdad? Por eso yo había dicho que intervalos de reales, pero ahí también se puede entender menos infinito a más infinito o algo así. Ajá, pero es un intervalo no acotado o degenerado, ¿verdad? Sí. Vale. Es que en algunos contextos, intervalos se entiende como los acotados, pero a veces se refieren a los no acotados también. Pues por eso voy precisando para evitar confusiones, ¿sale? Bien. Entonces, ya no me cabe aquí el nombre, pero este es el criterio de la primera derivada para clasificar máximos y mínimos, pero con esta característica, ¿verdad? ¿Sale? Uh-huh. Ok. Podemos enunciar otro teorema. Ya mandé la foto de este, ¿verdad? ¿Sí? No. Ok. No ha llegado. Ok, déjame. Ah, no. Ok. Bien, entonces, ¿cómo podría ser una función que tenga un máximo local con una infinidad de puntos críticos? Pues podría pasar esto, fíjense. A ver, voy a usar esta curva como guía. Esta no es la función. La función la voy a dibujar de azul. ¿Se entiende? Sí, está oscilando infinitamente, ¿no? ¿Sí? ¿Sí ven que la función tiene máximo local aquí? Uh-huh. Sin embargo, en cualquier vecindad del punto hay una infinidad de puntos críticos, porque la función está oscilando. ¿Cuál dijo que era su máximo local, profe? Aquí, en este punto. Esta función tiene una infinidad de máximos locales. Pero en este punto donde se acumulan las oscilaciones, f tiene máximo local en x0. Pero ¿qué pasa? Que la derivada no conserva el signo del lado izquierdo ni del lado derecho. La derivada está oscilando en signo. Y esto tiene que ver con lo que decías, Juan Pablo, de la discontinuidad de la función derivada, ¿verdad? Sí. Dependiendo qué tan amplias sean estas oscilaciones, la derivada de esta función te puede quedar discontinua. Claro, ¿verdad? por ejemplo, habíamos visto que en ciertos casos sí era continua la derivada
a pesar de todo, Ajá. pero en el caso de x cuadrada por seno de 1 entre x, la derivada es discontinua, ¿no? Sí. ¿Sale? Entonces, Entonces, profe, ajá, ¿qué pasó, Ángel? esta función tiene una infinidad de puntos críticos, ¿no? Por las oscilaciones. Ajá, sí. Y f tiene una infinidad de puntos críticos. Entonces, fíjense que clasificar los máximos y mínimos locales para este tipo de funciones es más difícil. O sea, ¿cómo puedes con la derivada, con la primera derivada, identificar que x0 es un máximo local? Pues ves que está todo raro y ya te sales a ver la gráfica en Desmos y ya, ¿no? Pero en Desmos a lo mejor no ves nada porque las oscilaciones infinitas te las pone como mancha. Sí es cierto. O sea, si tienes funciones con una cantidad finita de puntos críticos, a mano puedes hacer las cosas. Pero si tiene una infinidad, hasta con la computadora se te va a complicar horrible. Sí. Porque de entrada la computadora no te va a poder entender que esto tiene una infinidad de puntos críticos. Te localiza una cantidad finita siempre. ¿Qué pasa, Manuel? Tengo una duda de que tiene que ver con las clases pasadas. Me acuerdo que había mencionado que la función x cuadrada por seno sobre 1 sobre x, esa función derivada, ¿es continua? A ver, Emanuel, ayúdale, Emanuel. Dijimos que su derivada era continua o discontinua. Bueno, es continua si definimos que en cero la derivada vale cero, ¿no? No. No, es discontinua. De hecho, tienes que definir que vale 0 en 0, porque si no, ni siquiera podemos hablar de derivabilidad en ese punto ni nada. Ah, Estás ok. confundido, Manuel. Ajá. ¿Y cuál era es que yo me acuerdo que había como una diferencia en esto de la derivada con x cuadrada de seno de 1 sobre x y x por seno de 1 sobre x. Ah, que la de x por seno de seno de 1 sobre x y 0 en 0 no es derivable en 0, mientras que x cuadrada por seno de 1 entre x para x distinta de 0 y 0 en 0 sí es derivable en 0 y vale 0. Ah, ok. Pero la derivada de la x cuadrada por seno de 1 entre x te queda discontinua en 0. Mientras Sí. que como la otra no Ok. existe en 0, la función derivada es continua. Ajá, si no lo definiéramos en 0, entonces ya todo bien. Pero Pues, es que no queda definido. A ver, lo pongo aquí para que no se hagan bolas. A ver, tenemos dos funciones, f y g. X por seno de 1 entre x para x distinta de 0 y 0 si x vale 0. Luego, g de x igual a x cuadrada por seno de 1 entre x cuando x es distinta de 0 y 0 si x vale 0. Entonces, ¿qué pasa? Que f es derivable en R. La derivada es discontinua en 0. ¿Sale? más bien G es la que es No, derivable. perdón, G. Es Chin. que como anotó primero la Sí, segunda. sí, me hice bolas yo ahí. G. Chin. Ya me quedó feo esto. A ver, lo voy a doblar y lo escribo bien en la otra hoja. No me gustó cómo quedó ahí. No, bueno. Ya. Así me. Entonces, ahora sí, G es derivable en los reales y la derivada de G es discontinua en 0. ¿Sale? F es derivable en los reales sin el 0.
¿Sale? La derivada de f es una función que está definida de los reales sin el cero a los reales. Y f, la derivada de f es continua en los reales sin el cero. O sea, en su dominio es continua. O sea, es continua, ¿verdad? ¿Sale? Ya, esto aclaró, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es como las dos funciones son muy raras. Sí. Bien. Luego, este tipo de funciones raras no crean que solamente es importante ahorita para este tema y no vuelven a salir. No. En cálculo 2, en el tema del teorema fundamental, vuelven a salir. ¿Vale? Pues no echen en saco roto estas discusiones de estas funciones raras. ¿Va? Bien. Ahora, lo que sí es que podemos hacer otro teorema, aunque la función tuviera una infinidad de puntos críticos, pero fíjense, teorema. O sea, f, una función de un dominio en R a R, tal que existe una vecindad de radio epsilon tal que la vecindad de radio epsilon con centro en x0 está incluida en el dominio. Entonces, de entrada, hay una vecindad de x0 que está toda en el dominio de la función. 1. Si para toda x en el intervalo que va de x0 menos epsilon a x0, la derivada de f es mayor o igual que 0 y para toda x en el intervalo que va de x0 a x0 más epsilon, la derivada es menor o igual a 0, ¿qué pueden decir? Me imagino que la derivada en x0, pues es 0, ¿no? Bueno, habría que decir que la función es derivable, ¿no? Pues más Pero bien, fíjate que eso no está incluido en la hipótesis. Nada más te dice que es derivable a la izquierda de x0, pero bueno, sí hay que poner que es derivable, ¿no? Para que te quede continua. Le voy a poner aquí derivable. Derivable. ¿Sale? Entonces ya de entrada es continua y también es derivable. Entonces, ¿qué pasa? Es que el menor o igual me saca mucho de onda, la verdad. O sea, el hecho de que es menor o igual y no nada más menor. Y fíjate que no puedes asegurar, Emanuel, que la derivada en ese punto, a ver, déjame pensar. Ese va a ser más complicado, pero garantizar lo que dices, Emanuel, va a ser más complicado. Pero ¿qué tienes del teorema de monotonía? Que si la derivada es mayor o igual que 0, ¿qué monotonía tiene la función? Es creciente. Creciente, no necesariamente estrictamente. Puede ser estrictamente creciente o no, pero sí es creciente. Del lado izquierdo del punto. ¿Y del lado derecho cómo es? Decreciente. Y entonces, ¿qué tipo de punto crítico es? Bueno, sí, hay que demostrar que x0 tiene, la derivada en x0 es vale 0, pero no me interesa tanto eso, sino qué comportamiento hay en x0. ¿Están de acuerdo que es un máximo local? Sí. Bien, eso era lo que quería. Entonces, f tiene un máximo local en x0. Esto es lo que me interesaba. Pero ¿qué pasa con las funciones constantes? ¿Todos los puntos son máximos locales y mínimos locales? ¿O qué? Sí, ¿verdad? Ahorita escribo esa observación.
2. Si para toda X a la izquierda del punto la derivada fuera ¿cómo? Igual. No, ¿cómo igual? Ahora volteado, ¿no? ¿Menor o igual? Eso, Ah, menor o igual a 0. Y para toda X a la derecha del punto, ¿cómo es? ¿Mayor o igual? Ajá, entonces tiene un mínimo local. eso. Entonces F tiene un mínimo local en X0. ¿Sale? Entonces, tanto el teorema anterior como este son criterios que con la primera derivada podemos identificar máximos y mínimos locales. Déjenme mandar la foto y les escribo eso. No sé si se dan cuenta que estos teoremas salen utilizando los teoremas de monotonía. ¿Sí están de acuerdo? Sí, pero está Observación. chistoso que a través de la derivada sepamos la monotonía. Estos últimos teoremas nos permiten clasificar, nos permiten identificar máximos y mínimos locales con la derivada de f, con f', ¿sale? Por eso se conocen como criterios de la primera derivada para clasificar puntos críticos. ¿Sale? Y bueno, ¿por qué estoy hablando del criterio de la primera derivada? Pues porque hay un criterio de la segunda derivada, ¿verdad? Para los puntos de inflexión. Pero, profesor, No, para clasificar los puntos críticos. ¿Qué pasó? ¿a qué se refiere con esta condición de que existe un epsilon mayor a 0 tal que toda la vecindad de epsilon con centro en X0 pertenece al dominio? ¿Tiene que ser así? ¿Tiene que ser una función definida en todos los reales en ese intervalo? Lo preguntaste mal, pero queremos esto para que puedas hablar de un máximo o mínimo local. Acuérdate que para hablar de un máximo o mínimo local necesitas que el punto esté adentro del dominio. O sea, que todo un intervalo esté contenido, toda una vecindad del punto esté contenida en el dominio. Para hablar de máximos locales. O sea, si una función nada más estuviera definida en los irracionales, ¿no podría tener máximos y mínimos? Sí, pero no vas a poder utilizar tus teoremas, ¿no? O sea, estos teoremas nada más aplican para cuando sí está definida en todos los reales, al menos en una vecindad. Pues no, obviamente. O sea, en un máximo local no tiene, perdón, sí, en un máximo local, si no estás hablando de un intervalo, la derivada no tiene por qué valer 0, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. O sea, todo eso se te echa a perder, ¿no? Sí, tiene sentido. Si justo en ese punto no está definida, pues ya vale. Pues, sí, o sea, muchas cosas se te pueden echar a perder, ¿no? Ok. Bien. A lo mejor para funciones específicas con dominios raros te sirven, pero esto, lo que yo estoy viendo para funciones definidas en intervalos es más general, ¿verdad? Sale. Ok. Bien. Ahora, el criterio de la primera derivada, pues tiene la dificultad de que para verificar esto tienes que checar
el signo de la derivada en todo un intervalo, y a veces eso puede ser difícil. ¿Sale? Entonces vamos con el criterio de la segunda derivada para clasificar puntos críticos. Que es como uno de los teoremas estrella del cálculo diferencial para optimización de funciones, que tienen muchísimas aplicaciones, ¿verdad? Bien. Entonces, fíjense. Si tú tienes un máximo local, para una función que se porte bien, sin tanta complicación con los puntos críticos, saben que la derivada, esta es la f, saben que la derivada en este punto vale 0. Y para poder garantizar que tienes un máximo local, lo que necesitas es que a la izquierda del punto la derivada sea positiva, o sea, que la gráfica esté de este lado, la derivada esté de este lado, o sea, que sea positiva, y de este lado que sea negativa, ¿verdad? Sí. Sí. Una manera es que si la función no es muy complicada, pues la función derivada, basta con que sea así, o que sea así, o que sea así. O sea, muchas curvitas que atraviesan aquí el eje para que se cumpla esa condición. Pero fíjense que en estos tres casos estoy dibujando la función derivada de modo que la función derivada es decreciente. ¿Lo ven? ¿Están de acuerdo que si la función derivada es estrictamente decreciente, entonces, como se anula en x0, por fuerza a la izquierda tiene que ser positiva y a la derecha tiene que ser negativa? Sí, tiene mucho sentido. ¿Verdad? Entonces, observación. Sí, Emanuel. Con palabras, podemos decir que es decreciente porque poco a poco el valor de la derivada, o sea, la pendiente de la recta tangente, va disminuyendo, ¿no? Ajá, sí. Y f' es estrictamente decreciente por fuerza. A la izquierda es positiva y a la derecha es negativa, y esto implica que f tiene un máximo local en x0. ¿Están de acuerdo? O sea que al examinar cómo cambia la derivada, estamos sabiendo muchas cosas sobre la función. Así es. ¿Y qué pasa si tuvieran un mínimo local? Aquí está la función. Pues lo mismo, va a ser estrictamente creciente y va a ¿Verdad? pulsar en ese punto. Si la función derivada fuera estrictamente creciente, entonces tienen un mínimo local, ¿verdad? Si f' en x0 vale 0 y f' es estrictamente creciente, entonces f tiene un mínimo local en x0. Fíjense que esta observación es otro criterio para clasificar máximos y mínimos locales con la primera derivada.
Porque para todo esto solo estamos usando la primera derivada. ¿Sí está bien? ¿Se entendió? Profe, ¿Qué pasó? ¿me podría volver a explicar lo de las grafiquitas verdes, por favor? Sí, o sea, nada más eran ejemplos de casos en que la función derivada fuera decreciente acá y acá creciente. Fíjate, en este caso, cuando tienes un máximo local, a la izquierda del punto, ¿qué pendiente tienen las tangentes? Positiva. Siempre a la izquierda la pendiente es positiva, mientras que a la derecha la pendiente siempre es negativa, ¿lo ves? Sí, Y en el otro caso que tienes un mínimo local pasa al revés. A la izquierda la pendiente es negativa y a la derecha siempre es positiva. ¿Lo ves? sí. En particular, si tú le pides a la función derivada que sea estrictamente decreciente en este caso y estrictamente creciente en este caso, puedes garantizar que cuando la función derivada es decreciente estrictamente y la derivada en x0 se anula, lo que tienes es un máximo local. ¿Lo ves? A ver otra vez, perdón. Es que no sé si es porque no me estás entendiendo o es la conexión, Ángel. ¿Por qué no me estás entendiendo? ¿Se pierde la conexión? Nada más la última parte. Sí, pero necesito saber si tu duda es porque no me escuchas o porque no me estás entendiendo. Porque no estoy entendiendo un poquito. Ok, a ver, ojo. ¿Qué necesitas por el teorema anterior para garantizar un máximo local, Ángel? Que a la izquierda la derivada sea positiva y a la izquierda negativa, ¿sí o no? Sí, Bien. Una manera para garantizar eso, Ángel, es con la monotonía de la función derivada. Porque si la función derivada es estrictamente decreciente y en x0 la derivada vale 0, a fuerza la derivada del lado izquierdo tiene que ser positiva, del lado derecho tiene que ser negativa, y con eso cumples el teorema, uno de los teoremas anteriores. ¿Lo ves? ya vi. Es que le estaba entendiendo mal Ok. por por ser decreciente y creciente, pero ya, Ajá. Bien. ya vi cómo va el dibujo. Ok. Oiga, Este, profe, una pregunta. ¿qué Pero pasa? si la derivada de x, bueno, más bien la derivada en x0 vale 0, ¿no puede ser estrictamente decreciente o sí? ¿Sí? Como en la x cúbica. La x cúbica es estrictamente creciente, pese a que la derivada se hace 0 en 0. ¿Verdad? Ah, va. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, tienen Sí. que... No, creo que no me va a dar tiempo de demostrar hoy los teoremas de monotonía, pero vean que se los tienen que saber bien. ¿Sale? Entonces, por favor, demuéstrenlos. Con eso les va a ir ayudando a recordar los teoremas de monotonía con derivada, y no se hagan tantas bolas con lo que sigue. ¿Va? Pero los teoremas de monotonía son los que acabamos de ver. No. ¿Cuáles? Son ¿Los los de de ayer que ya no demostré. Ah, Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a usar la segunda derivada? Pues usando los teoremas de monotonía, usando la segunda derivada, puedes garantizar que la primera derivada sea estrictamente decreciente o creciente. ¿Lo ven? sí. Bien. Entonces, ¿qué dice el teorema? Este es el teorema de clasificación de puntos críticos con la segunda derivada. Entonces, tomen una función
definida de un dominio en R a R, ¿sale? Hay dos opciones. Pidiendo que la segunda derivada exista en el dominio o pidiendo que la segunda derivada sea continua. ¿Sale? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es la versión más conocida, es usando que la segunda derivada es continua. Entonces, sea f aquí. Tal que la versión simple es que f biprima es continua en D. ¿Sale? Y existe un épsilon positivo tal que la vecindad de radio épsilon con centro en X0 está contenida en D. Esto para poder hablar de máximos y mínimos locales, ¿verdad? Bien. 1. Si la segunda derivada, bueno, nada más, la derivada en X0, necesitamos que sea un punto crítico, entonces la derivada vale 0, ¿verdad? ¿Va? ¿Cómo tiene que ser la segunda derivada en X0 para asegurar que la primera derivada en una vecindad de X0 sea estrictamente decreciente? Pues la derivada tiene que ser negativa. Así es. Entonces, si la segunda derivada en X0 es negativa, entonces f tiene un máximo local en X0. 2. ¿Por qué tiene que ser negativa, profe? Porque acuérdate que con el teorema de monotonía vimos que si tú tienes una función cuya derivada es negativa en un intervalo, entonces en ese intervalo la función es estrictamente decreciente. Como la segunda derivada es continua, el hecho de que la segunda derivada en este punto sea negativa, por la continuidad de esta función, puedes garantizar que la segunda derivada en toda una vecindad de X0 es negativa. ¿Estás de acuerdo? Va, sí. Pero entonces la segunda derivada es Como respecto igual a la como función la original, ¿no? segunda derivada es negativa en toda una vecindad de X0, entonces la primera derivada es estrictamente decreciente. ¿Estás de acuerdo? Por el teorema de monotonía. Va, sí. ¿Va? Y por la observación anterior, tienes un máximo local. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Si la segunda derivada en X0 es positiva, entonces f tiene un ¿qué? Mínimo local Muy en bien, X0. muy bien. Y este es el criterio de la segunda derivada para clasificar puntos críticos. Puntos críticos. Es el teorema, es un criterio con la segunda derivada para clasificar puntos críticos. Oiga, profe, entonces sí se puede que la derivada de una función en un punto sea X, sea 0 y la segunda derivada en ese mismo punto sea otro valor diferente. Pues sí, ¿no? ¿Por qué?
O sea, que una función valga 0 en un punto, solo te dice que la gráfica atraviesa el eje en ese punto. Pero la tangente, a la hora de atravesar el eje, no tiene por qué ser horizontal, ¿verdad? Ah, bueno, sí, tiene Ok. razón. Ah, profe, ¿Qué pasa? ¿qué pasa cuando la segunda derivada es igual a 0? Pues no sabes, ¿no? O sea, no podemos decir. Vamos con eso. Observación. Si f de x es igual a x cuarta, tu gráfica es así, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Entonces, la primera derivada, ¿quién es? Pues 4x cúbica. Y entonces, ¿quién es la segunda derivada? 2x cuadrada, ¿sí o no? sí. ¿Y cuánto vale la segunda derivada en 0? Pues 0. Si f de x es menos x cuarta, pues ahora la gráfica es así, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué pasa con la segunda derivada? Bueno, si quieres pongo la primera. ¿La primera cuánto vale? Pues menos 4x cúbica, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuánto vale la segunda? Menos 12x Menos cuadrada. 12x cuadrada. ¿Y cuánto vale la segunda derivada en 0? 0. 0. Ok. ¿Cómo ves? Pero entonces ahí no nos están dando la información que quisiéramos, ¿no? Si la segunda derivada vale 0, ¿qué puedes decir? Que Fíjate, es o un máximo o un mínimo, ¿no? ¿a poco nada? ¿A fuerza máximo o mínimo local? No, pues supongo que también podría ser otra cosa, podría ser punto de inflexión tal vez. Por ejemplo, a ver, si Punto f de crítico. x es x cúbica, ¿cuánto vale la primera derivada? Pues 3x cuadrada. Ah, que es ¿Y 0. cuánto vale la segunda derivada? 6x. 6x. En ambos casos, ¿Cuánto cuando vale? Fíjense que la primera derivada en todos los casos vale 0. En todos los casos vale 0. En todos los casos en 0 hay punto crítico, ¿lo ven? Sí, ¿Y cuánto vale para la x cúbica? ¿Cuánto vale la segunda derivada en 0? también. 0. ¿Y la gráfica cómo es? No hay ni máximo ni mínimo en ese punto. Ajá. Entonces, si la segunda derivada vale 0 también, Espera, no espera. Si la segunda derivada vale 0 en un punto crítico, Ujú. ¿puedes asegurar que hay mínimo local, No, máximo local, no. punto de inflexión? O sea, ¿a fuerza hay una de estas tres cosas? Pues no lo sé, pero me inclino a pensar que no. ¿No? Se puede demostrar, ya no lo voy a demostrar, se puede demostrar que si la función es x a la cuarta por seno de 1 entre x, cuando x es diferente de 0, y 0 si x vale 0, que la primera derivada en 0 vale 0 y la segunda derivada, le voy a poner, para estar seguro, x a la 8, ¿eh? Creo que con x a la cuarta ya queda, pero x a la 8 seguro. Y la segunda derivada también existe y vale 0. ¿Y qué Y crees? no es ni máximo, ni mínimo, ni punto de inflexión. Exactamente. Y esa es la observación súper importante que no se les debe de olvidar. O sea que si la segunda derivada también vale 0, no podemos asegurar nada. Así es. Observación. Si la segunda derivada en x0 vale 0, no podemos asegurar
algún tipo de comportamiento local cerca de x0 para f. O sea, ¿cómo es la función original cerca de un punto donde la segunda derivada vale 0? Pues no sabes, puede pasar. Muchas cosas diferentes pueden pasar. ¿Está claro? ¿Dudas, comentarios? Pero en general, cuando ocupas el criterio de la segunda derivada, no es muy común que te dé 0, ¿no? Son Pues, los casos ¿te específicos parece cuando te un da 0. ejemplo raro la x cuarta? No, ¿no? No, ¿Te parece raro el ejemplo x cúbica? no es un poco. Tampoco, ¿verdad? No, no. Por cierto, donde la segunda derivada se hace 0, son los puntos críticos de la primera derivada, ¿verdad? Sí. Si f bi'prima en x vale 0, cuando en x0 vale 0, entonces x0 es punto crítico de f', ¿verdad? ¿Sale? Para saber qué comportamiento tienes, ¿qué necesitarías? La tercera derivada. Y si la tercera derivada cumple ciertas propiedades, a lo mejor puedes obtener información de cómo es la derivada. Y teniendo información de cómo es la derivada, obtienes información de la función original. O sea, los teoremas que ya mencionamos, se los puedes aplicar ahora a la segunda derivada porque al anularse, puedes utilizar los teoremas de clasificación de puntos críticos y para eso puedes utilizar la tercera derivada. ¿Verdad? No lo veo bien. ¿No se puede un ejemplo? Pues a ver, tú dime. Utiliza el criterio de la segunda derivada para este caso. ¿Qué te dice el criterio de la segunda derivada? Fíjate. ¿Qué te dice? Este teorema te permite identificar el comportamiento de los puntos críticos de una función utilizando la segunda derivada de la función. Si la segunda derivada se hace 0, x0 es punto crítico de f'. Utilizando este teorema de la segunda derivada, ¿a qué derivada de f vas a llegar? A la segunda derivada de esta función, que es ¿quién? La tercera derivada de la función original. Si la tercera derivada de la función original cumpliera con alguno de estos criterios, que fuera continua y que en x0 es positiva o negativa, obtienes información del comportamiento de la derivada de f cerca de x0. ¿Sí o no? Porque este teorema se lo puedes aplicar a f' si f' cumple las condiciones de este teorema. ¿Lo ves, Emanuel, o no? Más o menos. ¿Dónde está el menos? No, pues mucha derivada. Me Ajá, confundo. pero sí te queda claro que el teorema de clasificación de puntos críticos con la segunda derivada, ¿se lo puedes aplicar a muchas funciones? Sí. En ciertas condiciones se lo puedes aplicar a f'. Sí. Y ya. ¿Qué necesitas para aplicarle el criterio de la segunda derivada para clasificar los puntos críticos de la derivada? La segunda derivada de esta función, que es la tercera derivada de la función original. Y ya, eso es todo lo que estoy diciendo. Pero lo voy a agregar aquí. En tal caso,
si f' cumple las condiciones del teorema de la segunda derivada con f' se puede obtener información, de cómo es f', primero f', cerca de x0, utilizando ese teorema. ¿Sale? Sí, aunque es que creo que esta manera de verlo como la función, después su primera derivada, segunda derivada y así, como que oscurece el hecho de que a fin de cuentas podríamos haber empezado desde cualquier punto. O sea, como que nuestro marco de referencia es la función original y de ahí estamos viendo primera derivada es un nivel abajo, ¿no? Y segunda derivada son 2 niveles abajo y así, ¿no? Pero pues a fin de cuentas, estas relaciones entre derivadas se mantienen, ¿no? Entonces, por eso es que el teorema de la segunda derivada te sirve para a partir de una derivada, obtengas información sobre la función 2 niveles arriba, ¿sabes? O sea, también para obtener información sobre la segunda derivada, podremos utilizar la cuarta derivada. Así es. Esa es la moraleja, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sale? Bueno. Pues ya se está acabando el tiempo. Obviamente, en los 7 minutos que me quedan, no me da tiempo de demostrar todos los últimos teoremas. ¿Sale? Profesor, pero ¿cómo estuvo? Entonces, ¿ya no va a demostrar los que puso al final de la última clase? ¿Ya no los va a demostrar en general o no los va a demostrar hoy nada más? Pues miren, yo les propongo que mañana empiece la clase con el tema de concavidad. Ok. Una vez que termine el tema de concavidad, porque el examen va a llegar hasta ahí, hasta concavidad. ¿Sale? Una vez que termine de exponer el tema de concavidad, empiezo a demostrar los teoremas que hayan quedado pendientes y a hacer ejemplos, a hacer ejercicios. ¿Sale? Entonces, una vez que termine de demostrar estos teoremas y de hacer ejemplos y ejercicios, vamos a ver los temas que nos faltan de derivada, que es lo de diferencial, el tema de diferencial, qué significa que una función sea diferenciable y luego serie de Taylor. Y todo eso tenemos toda la próxima semana para que ustedes hagan su examen y para terminar todo eso. Yo pienso que es tiempo suficiente, sí nos da tiempo. ¿Sale? Mañana a las 10 de la mañana, ¿verdad? ¿Les parece bien? Sí, me parece perfecto. Va. Pero pues para mí está fácil. Sus 10 son mis 11, así que para mí está bien, está mejor, porque si no empieza a las... ¿Dónde es que vives? En Quintana Roo. Pero en Cancún, ¿no? Cancún, sí. Fíjate. Pero ya me voy a mudar, ¿eh? Justo para su clase, literal. Órale. Al segundo semestre. Bueno, también espero que haya otras clases presenciales, pero la única que sé que va a ser presencial, al menos en parte, va a ser la suya. Ok, va. Bueno, ok, ¿qué onda? ¿Está claro el plan para el cierre del semestre? Sí, profe. Va. Vamos a ver si el lunes ya les puedo dar el tema de diferencial. Perfecto. Si no, el lunes me sigo con ejemplos y ejercicios de todo. ¿Sale? El martes le voy a pedir a Yadira que dé ella el tema de serie de Taylor, que dé la definición. ¿Ok? El miércoles les da asesoría para el examen. El jueves hacen el examen. El viernes nos vemos nosotros para el tema de
de funciones diferenciables y con eso terminaríamos las clases de los temas del semestre. Nos veríamos después el lunes siguientes para la asesoría de la primera ronda de reposiciones. Y ya nos veríamos para las asesorías de las reposiciones y ya. Y al final para entregar calificaciones finales y tan tan. ¿Sale? Ok. Bueno, Son muchas cosas, pero está bien. sí. Pero ya casi, estamos por terminar. Y ahora ni va a haber vacaciones, ¿verdad, profe? Una semanita de descanso. Ya, se pasan. Bueno, ni modo. Vale. Vale, profe, Pero gracias. luego vendrá Semana Santa. Y ya después creo que ya nos emparejamos. Y Sí, para ya por fin. ya para cálculo 3, a ver si podemos tener un semestre relativamente normal. Sí, de hecho parece Uy. que ya. Si nos Parece sale, de sueño eso, ¿eh? si nos sale la variante Omicron del apocalipsis, regresaremos a los búnkers bajo tierra. Bueno, nunca estuvimos ahí. No, todavía no. Pero si tenemos suerte, pues ya serán gripas estacionales el coronavirus y ya. Como era antes. Las variantes anteriores del coronavirus a la del COVID-19, pues eran gripas estacionales. Bueno, también le dio muy fuerte en Asia del Este, bien feo, así en Corea y así también en las islas de Oceanía. Ahí sí hubo una variante en como 2001 que estuvo súper fuerte. Es como el pre-COVID, ¿sabes? El pre-pandemia. Sí. Pero estamos en el casino de la evolución. Exacto. Si nos toca la variante Necronomicon, vamos a acabar en búnkers bajo tierra. Oh, vaya. Y todavía va a estar dándonos clases de cálculo, ¿no? Sí, pero ya con máscaras antigas. Ay, no, esperemos que no. Qué pesadilla dar clases así. Ándale, pueden sacar memes de variantes de coronavirus, ¿no? A lo mejor el trauma está muy reciente y es muy pronto para hacer bromas así, pero para los que nos gusta el humor negro, a lo mejor es buen momento. Sí. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 10. Sí, nos vemos mañana a las 10. Pues mañana es maratón. No, sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué pasa. No, es que miren, yo les diría, si mañana el internet está bueno y nos podemos echar más de 2 horas, aprovechemos. Porque si el lunes vuelve a estar como ayer, se va a complicar el plan. Sí, mejor que veamos, o sea, si está bien mañana, pues veamos lo más posible. 2 horas, un descanso y 2 horas otra vez, no sé si es demasiado, pero algo así. Ahí vemos mañana a ver cómo está el internet y a ver qué tanto ánimo tienen, ¿sale? Sí, muchas gracias. Sí, profe, mejor adelantarnos, atrasarnos, ¿no? La verdad. Exacto, sí. Sale, Ahorita voy échenle a ganas, el video. échenle ganas, nos vemos mañana a las 10. Sí, nos vemos. Bye. Que se vea muy bien. Profe, La mañana. profe ya dijo, ¿no? Hasta luego, profe. Vamos. Mañanita. Gracias, profe, hasta luego. Pase buena tarde. Sale, y pongan sus veladoras para que las siguientes